En la historia de los crímenes más atroces que han sacudido a México, hay nombres que aún provocan escalofríos al ser mencionados. Hoy conocerás la historia de un hombre cuya crueldad no tenía límites. Un hombre que convirtió el miedo en su mejor arma y el dolor humano en su fuente de riquezas. Esta es la vida y los horrores cometidos por Daniel Arismendi, mejor conocido como el Mocha Orejas. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás simplemente no podrás olvidarlo. La infancia rota. Daniel Arismendi López nació en 1958 en un barrio pobre del Estado de México. Desde pequeño, su entorno estuvo marcado por el hambre, la falta de oportunidades y la violencia cotidiana. Creció entre peleas callejeras, robos menores y la desconfianza generalizada hacia las autoridades. Desde niño, Daniel aprendió que la ley no protegía a los pobres y que si quería sobrevivir debía ser más astuto y más implacable que los demás. Su carácter se forjó entre peleas en la calle y trabajos mal pagados, donde fue viendo cómo el dinero corrompía a cualquiera que tuviera poder. Sus sueños de tener una vida mejor lo llevaron a ingresar a la policía. A los 20 años ya portaba uniforme, pero lejos de encontrar una vocación de servicio, Arismendi descubrió el enorme poder que daba el conocimiento de la ley y sobre todo, cómo se podía violar esa ley sin sufrir consecuencias. Pronto, su ambición de riqueza fue más grande que cualquier código de honor que alguna vez haya jurado defender. El nacimiento de un monstruo. La transformación de Arismendi no fue repentina. Comenzó robando evidencias en cateos, aceptando sobornos de delincuentes menores, extorsionando a pequeños comerciantes a cambio de protección. Pero esto no era suficiente para él. Arismendi quería más. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea macabra: el secuestro. Un negocio sin necesidad de mucho capital, con ganancias inmensas. Y si se manejaba con suficiente brutalidad, prácticamente asegurado. El primer secuestro lo ejecutó con algunos cómplices. Eligieron a un pequeño empresario del ramo textil. Daniel sabía que para doblegar a una familia no bastaba con amenazas. Debía dejarles claro que su crueldad no tenía límites. Y así nació su firma. Tras días de mantener cautivo al hombre, Daniel mismo, con precisión quirúrgica, usando técnicas aprendidas en la policía, le amputó una oreja a la víctima. Lo hizo sin anestesia, sosteniéndolo mientras otros lo inmovilizaban. El grito desgarrador de aquel primer secuestrado resonó en las paredes de la casa de seguridad. Fue el primer grito de muchos. La oreja fue enviada en una pequeña caja cuidadosamente envuelta a la familia, acompañada de una carta escrita a mano que decía: la próxima vez será algo peor, paga o lo recoges por partes. La familia, aterrorizada, pagó en cuestión de horas. Daniel había encontrado su negocio perfecto. El auge del Mocha Orejas. Con los bolsillos llenos y una reputación que crecía entre el mundo criminal, Daniel Arismendi organizó una verdadera red de secuestro. No trabajaba solo, reclutó a su esposa, hermanos, cuñados e incluso a sobrinos. Cada uno tenía una función: vigilancia, intercepción, custodiar a las víctimas, negociar rescates. Su método era aterrador. Vigilaban a sus víctimas durante semanas. Estudiaban sus rutas, sus horarios, sus rutinas familiares. Cuando identificaban el momento más vulnerable, al salir de su casa, al ir por los hijos a la escuela o ir al trabajo, ejecutaban el secuestro en segundos, con violencia extrema si era necesario.
Las casas de seguridad eran auténticos calabozos, habitaciones pequeñas, sin ventanas, con paredes cubiertas para evitar cualquier sonido, colchones sucios en el suelo y una dieta miserable que apenas mantenía vivos a los secuestrados. Algunos sobrevivientes declararon años después que eran encadenados, vendados las 24 horas sin poder moverse. Si lloraban, los golpeaban. Si pedían ayuda, eran amenazados de muerte. El ritual de cortar la oreja era sistemático. Daniel seleccionaba un día específico para hacerlo. No era un acto impulsivo, era frío, calculado. Utilizaba cuchillas extremadamente afiladas, desinfectadas únicamente con alcohol. Sujetaba la cabeza del secuestrado, le cubría la boca para callar los gritos y procedía a amputar. El dolor era inimaginable, pero para Arizmendi esto era simplemente una herramienta de presión. Cada carta que enviaba era escrita con palabras diseñadas para sembrar el terror. Detallaba en ellas las condiciones en las que estaba la víctima, describía la amputación y dejaba claro que el siguiente paquete que recibieran podría ser una mano, un pie o algo peor. Se estima que en sus años de mayor actividad logró recaudar millones de pesos en rescates. La cifra exacta nunca se supo, ya que muchas familias, temiendo represalias, nunca denunciaron los secuestros. Arizmendi vivía en casas de lujo, manejaba autos deportivos, viajaba disfrazado para evitar ser identificado y mantenía sobornados a varios elementos de seguridad. Se convirtió en un fantasma. Todos hablaban de él, pero nadie lograba atraparlo. El terror psicológico y el dolor perpetuo. Más allá del daño físico, Daniel era un maestro del terror psicológico. Durante el cautiverio, se aseguraba de quebrar emocionalmente a sus víctimas. Algunos testimonios hablaron de simulacros de ejecución. Los obligaba a escuchar cómo cargaban armas falsas. Les colocaba bolsas de plástico en la cabeza para simular asfixias. O fingía llamadas a sus familiares diciéndoles que ya habían sido asesinados. Otros relataban cómo Arizmendi hablaba tranquilamente mientras realizaban las amputaciones, como si estuviera discutiendo trivialidades. Su control emocional era tan frío que en ocasiones permitía que sus hijos pequeños de no más de 10 años participaran en las tareas menores del secuestro, normalizando la violencia como parte de su vida cotidiana. Cada rescate exitoso lo envalentonaba más. Su nivel de brutalidad aumentaba con cada secuestro, convencido de que era intocable. El imperio se derrumba. En 1998, tras una intensa operación de inteligencia que involucró seguimientos clandestinos, escuchas telefónicas y la colaboración de varios informantes, las autoridades mexicanas lograron ubicar a Daniel Arizmendi en una lujosa casa en Morelos. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica. En minutos, el inmueble fue rodeado. Daniel intentó escapar por la parte trasera, pero fue interceptado antes de llegar a la barda. Al momento de su arresto, no opuso resistencia. Sonreía ligeramente, como si estuviera seguro de que saldría libre una vez más. Dentro de su casa encontraron pruebas escalofriantes: lista de víctimas potenciales, mapas con rutas de vigilancia, grabaciones de llamadas de rescate, armas automáticas, dinero en efectivo guardado en compartimientos secretos. Pero lo más perturbador fueron las fotografías. En ellas, las víctimas aparecían vendadas, amarradas y mutiladas.
Su captura fue noticia de portada durante semanas. El rostro del Mocha Orejas se convirtió en un icono del horror en México. La condena y el final del reinado. Durante su juicio, Daniel Arizmendi se mostró frío y desafiante. No pidió perdón a las familias de sus víctimas. No mostró remordimiento. Para él, había sido simplemente un negocio. Fue condenado a más de 300 años de prisión por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio. Su caída no solo representó el fin de una pesadilla para muchas familias, sino que también marcó un antes y un después en las políticas públicas contra el secuestro en México. Hoy, Arizmendi permanece recluido en una prisión de alta seguridad, sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana, cuando la ambición y el desprecio por la vida se convierten en motor de existencia. Aunque su imperio de terror terminó, su nombre sigue causando escalofríos. Prueba de que algunas cicatrices nunca sanan del todo. Si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene te va a helar la sangre.